DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Buen viernes, ¿cómo están? Aquí cerrando la semana en esta tercera edición de DTV para concluir, bueno, una semana con actividad, con sesión, con dictámenes, con presencia de autoridades. Vamos a repasar los proyectos de ley y también vamos a dedicarle un rato, ahora en esta primera hora del programa, a la conmemoración que va a ser mañana de la resolución que habilitó en la Cámara de Diputados el cupo laboral travesti trans, una política de Estado muy importante, incluso antes de todo el proceso que se fuera dando en otras instituciones públicas. 3 años ha pasado de ese programa y vamos a estar conversando con quienes llevan hoy adelante esta acción de reparación que el Estado argentino se ha comprometido y que esta institución, el Congreso de la Nación y más precisamente la Cámara de Diputados, es una de las que más adelante lleva la implementación de este cupo reparatorio para las personas trans y travestis, que puedan ingresar al Estado, que puedan formar parte de un trabajo registrado y que puedan también acceder a, bueno, todos aquellos derechos que tienen las personas trabajadoras que están en relación de dependencia, ¿no? Una política, como bien decíamos, reparatoria. Nos vamos a dedicar un rato a conversar sobre eso porque hay más de 40 compañeros y compañeras que nos cruzamos a diario y con los que compartimos y las que compartimos aquí también nuestras tareas. Así que estaremos conversando un rato de eso y con un diputado de la Nación que es protagonista la semana que viene de la comisión que ya está convocada de juicio político. Se retoma juicio político y se espera la presencia de Marcelo D'Alessandro, quien era el ministro de Justicia y de Seguridad aquí de la ciudad, cuando se estaba discutiendo con participación y bueno, parece que las condiciones y el resultado electoral da la posibilidad de que esté aquí presente junto con el Procurador General también de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a repasar eso, vamos a repasar los dictámenes y voy a conversar aquí con mis colegas que, bueno, están listas para pasar una tarde divina de merienda. ¿Cómo anda, Débora Durieta? ¿Cómo estás, Aman? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, tuvimos sesión después de mucho tiempo, ¿no? Sí, media sanción a la ley de alquileres. Exactamente, y la novedad por estas horas es que el martes habrá un plenario de comisiones en el Senado para empezar a tratar el tema y que ver si ese día se firma dictamen y el texto queda listo para ser llevado al recinto. Wow, que es el día, ¿hace cuánto no se junta el Senado? ¿Viste? Y de pronto se junta para hacer un montón. Sí, viene una semana cargada en el actividades. Senado, muchas comisiones, dicen. Bueno, se destrabó también ahí la situación. ¿Cómo anda Gaby Vulcano, Sebarida? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Creo que Aman? tengo problemas con la silla, me tocó la silla rota hoy a mí. Está Que te vas bajando y Sí, quedando. así que si me bajo, Sergio, acompáñame, por favor. Bueno, un triunfo pírrico, si se quiere, de la oposición, ¿no? Porque por un lado, sí, claramente se anotaron una victoria, pues lograron una ley que estaban impulsando, pero hay que aclarar que el objetivo inicial era la derogación y además van a encontrar un panorama por lo menos complejo en el Senado, donde están haciendo cuentas, se está dando muy finito, es posible que puedan finalmente lograr esa segunda media sanción. Mirá. Y tener una nueva ley de alquileres. En realidad hay que ver más técnicamente una reforma de la ley vigente. Mira, o sea que lo que se estaba planteando el miércoles a la tarde de que esto nunca va a pasar por el Senado, ya 48 horas después es otro el escenario, puede que vertiginosamente se resuelva. Sí, porque sobre todo una de las cosas que preocupa a Juntos por el Cambio es que si bien no son los únicos que impulsaron este proyecto de ley, porque aquí en la Cámara de Diputados también acompañó parte del Interbloque Federal y Provincias Unidas, es que no se trate esta ley en el Senado y quede en una especie de situación donde no solamente perjudica a los inquilinos, sino también perjudica a los propietarios, porque muchos propietarios no quieren tampoco renovar los alquileres sabiendo que hay una media sanción que los favorece. Exacto. Entonces están a la espera de que se pueda... O sea que se trabó incluso más de lo que estaba trabada la situación. Y si no se trata en el Senado, sí va a ser un problema porque para los inquilinos, obviamente, ya te dicen, esta media sanción a nosotros no nos favorece, pero en el caso de los propietarios, que muchos celebran
este proyecto que se aprobó aquí en la Cámara de Diputados, te dicen, bueno, pero no voy a renovar o no voy a avanzo. poner mi vivienda en alquiler hasta que Solo con esta no medida de esté, sanción. claro, no esté la ley, porque saben que hay una ley que los podría favorecer. Exactamente, y esto viene ya desde la campaña del 2021, que Sí. Juntos por el Cambio hizo mucha campaña diciendo vamos a derogar la ley. Ya desde ese momento hubo propietarios, como decía Gaby, que por ahí tienen una mayor estabilidad económica, poder adquisitivo, lo que fuera, que dicen, bueno, hasta tanto no se derogue la ley de alquileres, retiro el departamento para poner, Y digamos, sí. de la Sí, de oferta, todos ¿no? modos, este es un proyecto de ley que tiene media sanción de diputados que generó buenas sensaciones en la comunidad de propietarios Y sí. y propietarias porque les permite en definitiva No solo eh, descontar impuestos, sino mejorar las condiciones de sus no, y alquileres. aumentarles a sus respectivos inquilinos, inquilinas 3 veces por año y además poder imponer su propio parámetro para la indexación de los precios Sí, de los terrible. alquileres, ¿no? Y Porque contratos la más ley, cortos. Claro, no es que obliga a tomar, por ejemplo, el IPC o el índice de variación salarial o el índice de precios mayoristas, sino que sugiere una paleta de opciones en las cuales y habilita a las partes a ponerse de acuerdo, pero claramente en una relación contractual termina siempre imponiéndose la parte más fuerte, que es la de los propietarios. Sí, la historia está en que la oposición de Juntos por el Cambio, junto al bloque federal que se constituyó en el Senado de la Nación, lograrían aprobar esta medida de sanción tal cual está, sin modificaciones, ¿no? Porque tiene una leve ventaja ahí con respecto al oficialismo. Yo estoy haciendo el ¿Juntarán poroteo. se podrán juntar a hacer eso? Me parece que es como un quórum raro que se pueda constituir, ¿no? Porque Es tan- difícil. ahí Juntos por el Cambio tiene 33 senadores, sumarían a Beretilnec son 34, sumarían a Alejandra Vigo son 35, quizás Camau Espínola 36. Hay que ver qué hace ¿Weider? Clara Vigo, Weider y algún. Ya sé que de Interbloque Federal. Y Solari serían- Quintana. Hay que ver a Solari Quintana, pero de 5 de Interbloque Federal, 3 ya me dijeron que no acompañan. O sea, sería Vigo y capaz Camau Espínola. Ujú. Así que Sí. estoy entre 36 y 37. Bueno, ahí Sí. hay que De ver todos que modos, si faltan algunos de los de los senadores que representan al oficialismo, ahí la cuenta se hace más fácil para la oposición. claro, Hay obvio. que- Porque Tienen que estar aprueba todos con la mitad más presentes. uno. Claro, hay que recordar que aquí en la Cámara de Diputados, después creo que vamos a estar contando un poquito más de cómo resultó esa sesión, pero una de las cosas que sucedió también es que estuvieron ausentes de la votación 16 diputados y diputadas, de los cuales 13 pertenecen al Frente de Todos por distintas razones. Sí. En algunos casos por cuestiones de salud, por vuelos que se suspendieron y demás. Pero más allá de eso, bueno, hay también que ver esto, como decía recién Seba, qué pasa con el oficialismo en el Senado. Yo creo que pasa algo, si se quiere, distinto de lo que se veía venir aquí en la Cámara de Diputados. Creo que el final es más abierto en el Senado. Hay que ver si reúnen el quórum y después si efectivamente tienen los números, porque es mucho más finito. Sí, lo que podría llegar a pasar, pregunto, es ¿se rechazaría toda la ley? Bueno, sí, se tiene que rechazar toda la ley en definitiva, ¿no? Para que no pase y para que el oficialismo pueda imponer en definitiva su perspectiva, porque la idea del oficialismo acá en la Cámara de Diputados es agregar beneficios a los propietarios, ¿no? Sí. Y eso también quedaría Sí, pero a después, mitad de camino. en ese caso tendría que volver para acá y es muy difícil Es muy reunir el difícil. consenso. No, y para además poner- en medio de la campaña menos Sí. todavía. Faltando tan pocos meses para el recambio gubernamental, siempre es mejor tener una ley en pie que Sí. dejar un vacío, ¿no? Y que facilite las cosas a, bueno, la administración que venga, si es que quiere, por ejemplo, la derogación. Qué difícil el panorama. Bueno, veremos cómo se va constituyendo. Semana que viene, mucha actividad en diputados y en el Senado. Y esta que terminó también ayer tuvo actividad. Estuvieron presentes autoridades de la FIP, autoridades de la aduana, para explicar las modificaciones que quieren hacer y el proyecto de ley, que tiene que ver con impulsar una exteriorización de capitales, una posibilidad de que quienes no han declarado dinero argentino o extranjero en el exterior en el país lo hagan finalmente pagando una cuota. ¿no? Así es, Aman, es el blanqueo de capitales que impulsó el Poder Ejecutivo.
en el mes de junio, que justamente, como bien comentaba, se trató esta semana en comisión, en un plenario de comisión, una comisión. No, comisión plenario. solo de... Me quedé con ley de alquileres. Sí. Y se volvería a tratar Presupuesto. este martes. Uno ya intuye que con la firma del dictamen para que el texto quede listo para ser llevado al recinto, que Se ha es... intentado dictaminar el martes Exactamente, pasado, se ¿no? intentó El dictaminar en miércoles, sí. comisión. El jueves, perdón, fue el jueves. Fue el jueves, es verdad. Sí. Estoy con la sesión que me descolocó el Fue miércoles la Yo también. sesión y jueves la actividad. Exactamente, porque se convocó a una comisión informativa justamente porque vinieron funcionarios de la FIP y de la aduana, pero lo que explicó Carlos Heller es que hubo un error al momento de hacer la convocatoria, que el objetivo era que sea una comisión no informativa, cosa de poder escuchar a los invitados, firmar el dictamen y seguir adelante. Bueno, este blanqueo de capitales se presenta en el marco del Acuerdo de Intercambio de Información Financiera con los Estados Unidos que se firmó en diciembre del año pasado, lo hablamos en su momento acá. Entonces, ¿qué plantea la iniciativa? Crear un régimen de declaración voluntaria, acuérdense, esto es voluntaria, del ahorro argentino no exteriorizado, básicamente no declarado. ¿Quiénes quedarían alcanzados en caso de que este proyecto se convierta en ley? Personas, sucesiones indivisas y empresas. Pasamos a la siguiente plaquita. ¿Cuáles son los bienes comprendidos? La tenencia de moneda nacional y o extranjera, ya sea que la tengas acá abajo del colchón o en el exterior. Activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles o otros bienes en el país y o en el exterior, incluyendo créditos. Pasamos a la siguiente plaquita. ¿Cuáles son las alícuotas? Repatriación de bienes, que lo traes a la Argentina. 5% desde la entrada en vigencia de la ley, transcurrido un plazo de 120 días corridos. 10% desde el vencimiento del plazo anterior hasta transcurrido otros 120 días, o sea, mientras antes declarás, mayores beneficios. Sí, menos tenés que pagar. Tenés que pagar. El porcentaje es menor de lo que tenés que pagar. Exactamente, menos. Y después 20% desde el vencimiento Te dan del 3 plazo oportunidades. anterior. Exactamente, hasta otros Tercera es la 120. vencida. Un año dura este blanqueo, entonces. Exactamente, serían 360 días. Claro, ahí Te estamos. dan un casi. año para que hagas el blanqueo y si no lo Sí. haces, marche preso, Exactamente. se supone. Claro. Y No, pero Ponele. además te exime del pago de impuestos mucho más altos y de acciones judiciales Claro, administrativas. sobre todo exactamente, eso. ahora vamos a contar eso. Pasamos a la siguiente placa. Los beneficios. No se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados. O sea que no tenés que pagar más por tus patrimonio. por- Exactamente. Después... Bienes se personales. bienes personales. Se libera a los sujetos de cualquier acción civil, lo que decía también Sebas, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanero o infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. Ujú. La amnistía, la famosa Después, y amnistía. acá la otra cosa que decía Sebas, que es que los sujetos quedan liberados de los siguientes impuestos, que no hayan pagado por tener estos bienes, ya sea en la Argentina o en el exterior. Ganancias, impuestos internos, IVA, bienes personales y de la contribución especial de cooperativas. Claro, en vez de cobrarte cada uno de los impuestos en la Exacto, no es totalidad, te retroactivo, cobran no. un 5% de lo declarado como en combo, como en consideración justamente de saldada la deuda, digamos, ¿no? Y el dato que nos remontamos al gobierno de Cambiemos, que es que han excluidos del blanqueo funcionarios públicos que se hayan desempeñado entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la ley, y familiares como cónyuges, convivientes, padres e hijos, que no olvidemos que durante el gobierno de Cambiemos se había planteado este ítem en lo que fue el blanqueo de Cambiemos, y cuando se reglamentó la ley se suprimió esto que generó tantas rispideces con el Claro, ese es el peronismo. mismo artículo que había puesto Massa, digamos, cuando era diputado, Exactamente. cuando estaba con Graciela Camaño y cuando con su mente tiraba botellas. En esos momentos había podido incorporar ese artículo en el blanqueo anterior, que bueno, después se lo suprimió. En definitivas, en la reglamentación se lo vetó ese artículo y habilitó finalmente que el hermano Mauricio Macri blanqueara o repatriara muchos recursos. Hay algo importante también en este proyecto que es novedoso, porque hubo una discusión ahí en la comisión, que es importante porque no solamente es para quienes tengan un montón de plata, sino para que tengan hasta $50.000 Sí, eso es también, un ¿no? régimen Eso es un simplificado. punto
particular que no es tan común en los blanqueos, porque los blanqueos en general están apuntados Para mayores montos. a personas que Claro, tienen claro. más plata. Pero yo también razonábamos ayer con Claudio Mardones y con Antonio Ricovene, que también tiene mucho que ver que en estos últimos años muchos argentinos y argentinas que tuvieron posibilidades se capitalizaron a través del dólar ilegal, ¿no? El dólar blue. Y esa es plata no declarada, ¿no? No solo pudieron comprar algunos dólares a través de su caja de ahorro, pero muchos compraban para capitalizarse también a través del dólar blue, y lo siguen haciendo. Y eso no está registrado en ningún lado. Entonces ahora, si vos te querés comprar Exacto, si te un querés comprar una departamento propiedad. de $50.000, que es más o menos lo que sale un monoambiente, sin ventanas, ponele. Sí, te iba a decir dónde. Sin ventanas, abajo de la autopista, bueno, más o menos, te puedes comprar eso, ponele, lo puedes declarar en esta movida. Y es interesante porque te exime, te hace también una alícuota de 1,5, que te exime también de los otros impuestos y sobre todo de la persecución administrativa, ¿no? Por Sí, no declararlos. tienen que representar. Perdón, me quedé pensando en el departamento, De el monoambiente de $50.000. 50.000. Me parece que no. Si agarrás a alguien que está medio desesperado, necesita la plata, se tiene que ir o lo que Mira, fuera. por Lugano capaz hay tenés algunos ayuda. que son. Qué especuladora. Y pero a veces pasa que gente se tiene que ir afuera del país Ah, o lo sí, que sí. fuera, Lo que que sea. necesita Pero más Plata normalmente no seguro. conseguís Bien. seguro. No, eso seguro. seguro. Depende Ya de si cada conseguís un lugar, sí. ambiente. Si conseguís un monoambiente es Capital difícil. Federal, difícil. Claro, ahí en el límite con la provincia. Después te yo vengo pasa de el ese dato, lado. Amanda. Yo vengo de ese lado, entonces ahí, viste, como no se sabe si es provincia capital, no se entiende mucho, seguimos los códigos de la provincia. Vamos a escuchar a Carlos Heller, que justamente después de la comisión habló con nuestros colegas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación sobre este proyecto, ¿no? Que el oficialismo ya tiene un poco firmado el dictamen, pero como llegaron tarde los de la oposición, les dieron una semanita hasta el martes para que o firmen el dictamen o, bueno, presenten algunas modificaciones posibles. Yo no tengo fechas de convocatoria de sesión y eso, no, digamos, lo resuelven las autoridades de la Cámara, en todo caso en conversaciones con las autoridades de los bloques. Lo que sí vamos a hacer la semana que viene, una nueva reunión de la Comisión de Presupuestos. Previamente hay una reunión que se va a citar de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Educación para volver a tratar el tema de universidades y a continuación vamos a realizar una nueva reunión para tratar este tema de la exteriorización de ahorros a fin de resolver cualquier cuestión, digamos, legal o reglamentaria respecto a su tratamiento. ¿Qué representa? Bueno, representa lisa y llanamente la posibilidad de que en el marco de los distintos convenios de intercambio de información que se han venido realizando y sobre todo el intercambio de información con los Estados Unidos, la Argentina va a estar en condiciones de identificar y perseguir judicialmente a evasores que tienen dineros, en este caso concreto referido a Estados Unidos, pero la ley está referida en general a dinero que no está en la Argentina y que no ha sido declarado, incluso podría estar en la Argentina porque está incluida esa posibilidad. Plata negra que está en el país, no salió y esto abre la posibilidad de que se exteriorice. ¿Qué es esto? Es nada más que eso, la posibilidad de que pagando un impuesto determinado que escala según la velocidad con que los evasores decidan incorporarse, queda normalizada su situación. Al igual que otras exteriorizaciones, están excluidos, en este caso, todos los que han tenido algún cargo público desde el 2010 en adelante, que no pueden exteriorizar, y bueno, y una serie de detalles más que todos tienden a transparentar y que sea lo más equitativo posible. Algo que nunca es grato, porque los blanqueos son una suerte de perdón a quienes no han cumplido con la ley, que han evadido. Pero al mismo tiempo abre la posibilidad de regularizar esta situación y sobre todo, insisto, y esto es fundamental, en un momento en que, como hoy se explicó ampliamente, el intercambio de información posibilita la identificación y la persecución judicial de aquellos que no se acojan a esta posibilidad de regularización.
Ahí escuchábamos al presidente de la comisión un ratito antes de empezar la comisión, explicando, bueno, los alcances de este proyecto que bien nos describías, Débora, y que se esperan 2 dictámenes seguramente, ¿no? Exactamente, porque ya sabemos que Juntos por el Cambio apenas se presentó el proyecto de ley hace meses atrás, ya En avisó, junio. En junio ya avisó, nosotros no vamos a apoyar otro blanqueo de capitales, lo que plantean es que los últimos no sirvieron. Y a la vez... Sí, pero cuando estuvieron en la comisión, la diputada Casas dijo, bueno, los otros por lo menos tenían, estaban destinados a la construcción, Claro, y tenían lo un fin planteaban como algo específico. positivo. Este tiene fines específicos de lo recaudado también, y eso no lo dijimos. También obra Tiene pública, 2, viviendas y también fortalecer el Tesoro Nacional. y lo de la construcción de gasoductos, obvio, todo es construcción de gasoductos. No, desde pero ya. entiendo que el otro era vos blanqueas la plata para comprar Para la un construcción, departamento. claro, ella lo que decía era, ponderaba esa caracterización del blanqueo anterior. Y otra pero cosa no que- lo van a apoyar directamente, o decís que por ahí... Entiendo que no, y otra cosa que plantean es estamos dando siempre el mismo mensaje, no pagás lo que tenés que pagar, evadís, y después encima te premiamos no pagando todos los impuestos que en su momento deberías haber Sí. pagado. Como Como el que mensaje... No hay premios para los cumplidores. por Claro, ejemplo. exactamente. Eso también lo eso- dijeron. Ese es el tema, que te transmite ese mensaje de, bueno, no pago los impuestos porque va a venir un blanqueo y ya está. Sí, la realidad es que también Argentina es el segundo país después de Estados Unidos con más dólares físicos. O sea que hay mucho bajo el colchón, mucho no declarado, evidentemente. Nos servirían a todos para pagar la deuda también, pero bueno, la realidad es que de todo el mundo, Argentina es el segundo país que tiene más cantidad de dólares en su haber, y también esto, la intención de estimular un poco Sí. la regularización de las personas que tienen el dinero no declarado, porque ellos son los que evaden en los impuestos. Y también, bueno, la idea es que esto, si no se declara ahora, a tiempo, en este año que se da, entraría el proceso de posibilidad de persecución penal económico, porque tienen acceso a la información mucho más fluidamente después del acuerdo que firmó El tema es que si vos el compraste ministro. cual hormiga dólares en una cueva, nunca te van a agarrar esa plata. Bueno, pero esa es la menos complicada, ¿no? No, Esos son no, los de obvio. monotributistas, los Además, de eso es $50.000 dólares. $50.000. Claro, después por Quiero- ahí... gordos Quiero no están decir, ahí. No, ahí no, hablando, obviamente. quiero retractarme de lo que dije. Tuve la tentación, entré a ver investigando. departamentos. Hay un Muy bien, montón bueno. de departamentos monoambientes ¿De 50? en venta a $50.000. ¿Viste? O sea que y si menos juntás- también. Amanda sabe del mercado inmobiliario. Dentro de la estoy- ciudad de Buenos Aires. Bien, bien, mi límite no era el lugar, era más cerquita también, pero la realidad es que, bueno, eso, me parece que es una oportunidad. Si vos tenés esa plata, compraste en una cueva y tenés que comprarte un departamento, después cuando vayas a aclarar vas a tener un problemón si no lo podés hacer en un blanqueo de estas Exactamente. características. Sí. Me parece que un poco estimula eso porque ha habido mucho capitalización a través de la compra de dólares, si no, no sería tan alto el En dólar Villa blue. Crespo también hay decir. Ah, bueno, Bien. mira, Villa Ahora un Crespo. ratito hacemos el mapa también de las ofertas inmobiliarias ¿Cuánto por la está el zona. metro cuadrado por ¿Cuánto te barrio? puedes comprar? Sí. Sí, ¿Y en dónde? Villa Crespo, en Flores, Boedo, Me San gusta, hagamos esto la Cristóbal. semana que viene, Gaby. ¿Dónde te puedes comprar y a cuánto si exteriorizás los $50.000 que Sí. te permitiría el gobierno en este plan? Es una buena propuesta. Si hay más departamentos también No estamos en alquiler. llamando a la gente a ir a comprar en cuevas, ¿no? No, No, si ya lo compraste, pero ya es para lo el blanqueo. compraste. Ya ¿Quiénes lo compraron? Porque si tuviste una herencia, eso está declarado, no Ah, tienes que pagar bien. impuestos, así que no hay excusa. Si compraste, salvo que estés en actividades ilícitas, que eso ya es más grave. No, claro. Yo aspiro a que, bueno, por lo menos si compraste unos Y dólares. pueden poner en alquiler de paso ese departamento, También. ese monoambiente que se Exacto. compra. Eso sí. Eso sería, en vez de que esté concentrada en pocas manos, en empresas que tienen muchos departamentos, si hubiera más propietarios individuales, por ahí sería mejor. Claro. ¿No? Sería menos la especulación porque habría más sensibilidad, como se apela en estos días. Vamos a repasar la agenda de la semana que viene. Hay mucha actividad el martes. Después, bueno, veremos si se van sumando otras actividades y hay bastantes seguiditas, así que el 29 de agosto, desde las 13 horas, primera convocatoria, Comisión Juicio Político, continúa con la esperadísima y súper anunciada visita de Marcelo D'Alessandro, que hace ya un mes que lo vienen citando. Es la tercera vez, ¿no? Que se lo convoca. La tercera y la última. Después, si no vienen, lo mandan a buscar por Sí. la policía, me Esta ya parece. es con apercibimiento judicial.
Sí, pero no está solo el invitado, también está invitado otra persona muy importante que se viene negando también a participar y esperemos que esté presente, que es el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Astarloa. Fue también citado en 2 oportunidades, estaría presente en esta convocatoria el día martes, y uno de los secretarios de Jurisprudencia de la Corte Suprema, se trata del doctor Miguel de Lorenzo, que también va a estar, obviamente, la secretaría que más tiene que entender en este punto de la investigación del juicio político, que es el debate por coparticipación, ¿no? Son los mismos testigos que habían sido citados la última vez y que brillaron por su ausencia, ¿no? Exacto. Realmente terminó siendo una discusión más retórica, ¿no? Entre oficialismo y oposición. Habían sido citados antes de las PASO y no vinieron, pero me parece que después del resultado electoral es más factible que vengan, ¿no? Porque son parte del armado político de... Creo que Alessandro era por una cuestión de Rodríguez agenda, Larreta. ¿no? Es la primera vez, pero pues. sucesivas cuestiones de Fueron más de agenda. una vez. Fueron La 3. primera vez alegó cuestiones pensé que de no. índole familiar. Sí. Pensé La que segunda me vez perdí pidió un la capítulo. reprogramación por cuestiones de agenda, como decís vos, y bueno. Y ahora se espera que venga, Sí. y que responda muchas de las preguntas. Esperemos que no se ampare en el artículo Claro. 18. No puede ampararse en el artículo 8 porque no es funcionario ya. Así que Aprendimos Sí, no es mucho del convocado artículo como 8 y acusado, 18. es convocado como testigo para que Claro. aporte, Sí. bueno, aquello que ha vivenciado, porque claro, de sus teléfonos celular se filtraron conversaciones con quien es el vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, que es el vocero de Rosati, con, digamos, algunos indicios sobre un entramado, ¿no?, de connivencia y de tráfico de influencia a favor de la ciudad en este pleito por la coparticipación. Por eso es tan importante y tan esperado el testimonio de Alessandro, así como lo fue el de Robles. vamos Sí, a ver si hay que- le hacen dibujar también a él. Sí, hay que decir que llama la atención que Robles no quiera venir, como vos marcabas recién, ya no es más funcionario. De Alessandro. Perdón, de Alessandro, que no quiera venir teniendo en cuenta que ya no es más funcionario, pero sobre todo porque el ex ministro de Justicia, Germán Garabano, que ex ministro de Justicia de Cambiemos, sí vino, Exacto. digo, con un rango mucho mayor, vino por otro tema que tenía que ver con el 2x1 y se sometió a las preguntas que le hicieron en la Comisión de Juicio Político. Así que la verdad es que no habría razones para que D'Alessandro no venga, se presente y le responda a los diputados y a las diputadas. Distinto es la situación de Silvio Robles, que vino, pero bueno, ahí aprendimos, como dice Débora, del artículo 8 y 18, al que tanto, a estos dos artículos tanto recurrió para no responder las preguntas que se le Exacto. hacían. Sí, fue una audiencia bastante tensa, en ese sentido puede entenderse un poco esos reparos, ¿no?, de Alessandro por asistir a un lugar donde va a ser un terreno difícil de afrontar porque el oficialismo lo va a ir a buscar con los dientes apretados. Pero esto de un exfuncionario de un altísimo rango, un poco lo que tiene que hacer además, es si no tiene nada que la esconder, obligación, ¿no? Solo como testigo, sino como exfuncionario, de rendir cuentas de sus acciones frente nada más y nada menos que el Congreso, ¿no? La potestad que tiene el Congreso no solamente es hacer leyes, sino también controlar a los otros poderes y exigirles que vengan. Y bueno, y ahí está justamente la discusión sobre las mayorías, ¿no? Sí. Porque eso se impone por mayoría. Hay otra cosa que no sé cuánto realmente en este contexto electoral tiene peso ya los debates que se dan en la Comisión de Juicio Político, porque me parece que en algún momento desde el oficialismo pensaban que iba a tener una incidencia mayor y ahora viendo cómo fueron los resultados, donde claramente el interés de la ciudadanía pasa por otro lado, hay que ver también en ese sentido cuánto le van a poner ahí desde el Frente de Todos para, bueno, obviamente dar los debates que es necesario dar, pero en este actual escenario la verdad que, bueno, no sé cuánto peso puede llegar a tener. Sí, el rival a vencer ya claramente no es Juntos por el Cambio, mucho menos Rodríguez Larreta, que perdió la interna. Digo, Alessandro era funcionario por eso me de parece Rodríguez que Larreta. tiene que venir un poco más que, proclive a contestar, está en una posición de menos exposición. fortaleza, me parece, el señor D'Alessandro. Veremos si viene, va a ser el día y la hora, el martes 29 a las 13, como todas las sesiones, se va a estar transmitiendo aquí por Diputados TV. A las 17, Comisión de Educación y de Presupuesto van a intentar redictaminar tres
la creación de 3 universidades. En verdad es el traspaso de la Universidad Madre Plaza de Mayo al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, al ámbito nacional, porque es una universidad popular. También la creación en Saladillo de la Universidad de Saladillo. Ahí también hay un instituto universitario que tiene como 30 años, la van a transformar en universidad. De cero las universidades, claro, ninguna empieza de cero, salvo esta, que es la de Cañuelas, que esta sí el proyecto es que empiece de cero, porque es un distrito a menos de 40 kilómetros de la capital, con un núcleo de poblacional importante. De hecho, están haciendo ahí una sede de una universidad privada, como es la Universidad de Morón, ya hace un año que está en desarrollo ese proyecto. Así que la idea es que también tengan una sede propia de la Universidad Nacional de Cañuelas en esa zona, ¿no? Si no me equivoco, la de Saladillo la impulsaba Evolución Radical, Claro, ¿no? la de Saladillo. Así que uno intuye que por ahí se juntan exactamente sí, claro, con Daña Tabela. por eso que les decía, porque nos enteramos en esta discusión, hace muchos años que existe ese centro como descentralizado, de hecho también hay fiscalías en Saladillo, pero donde se dan materias y carreras agropecuarias que se replican de las de la Universidad de Buenos Aires. La onda darle es jerarquía. Claro, independizar un poco y darle mayor desarrollo. Y como hay también, además, poder judicial en esa zona, y específicamente en Saladillo, me parece que también desarrollar carreras afines como derecho, como todos los auxiliares de justicia, trabajo social y demás, todas las carreras de pericia también pueden ser interesantes. Sí, la pregunta es qué va a hacer la oposición, si va a nutrir de presencia de sus propios representantes en estas comisiones. Pero el dictamen lo van a conseguir porque tienen mayoría en ambas comisiones. Tienen los números y uno intuye que por lo menos la de Saladillo la deberían, por ahí te entiendo que la de Plaza de Mayo, por ahí... Claro, es un proyecto de Boyaski y la otra es de María Rosa Martínez. Exactamente, pero por lo menos en ese dictamen uno debería estar. Y después a las 18 va a haber otra comisión, la de presupuesto se queda solita para dictaminar esto que nos comentaba recién nuestra compañera Deborah de Urieta, que tiene que ver con la exteriorización de capitales, un proyecto que impulsa el oficialismo, que entró en junio, que fue prometido más de una vez su tratamiento y finalmente aquí está, tratándose con todos estos detalles. Van a tener una larga jornada el martes y van a estar aquí en Diputados TV viéndolo. Veremos si nosotros estamos en vivo el martes. Me parece que con la pegadita que van a estar las sesiones. Bueno, no sé, porque tienen que dictaminar, así que... Claro, va a ser cortita, exactamente, por ahí se saca la larga, si viene de Alessandro, es la primera. Eso veremos. Total. Y la de universidades también puede... aunque ya está medio debatido. Eso va a ser así, un periquete, tin-tun-tan. La que va a ser larga va a ser la otra. Quien nos está convocando es nuestra compañera Lourdes López, que está del otro lado con el móvil. Así es, Ama. Bueno, compañeras también, compañeros en el piso y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos hablando de una ley importantísima que tuvo lugar ya desde el 2021 particularmente. Estamos hablando de la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travesti, trans, transexuales y transgénero. Diana Zacayán Loana Berkins, la 27.636 en junio de 2021, que esto dio lugar a lo que fuera también un equipo interdisciplinario para la formación del también empleo y desarrollo para personas travesti trans en esta Cámara, que lo vemos habitualmente, les vemos caminando también por esta Cámara. Es por eso que es tan importante darles el lugar y darles la palabra, mostrarles, visibilizarles también. Y con esto, a partir de una resolución importante, que es la 1098/20, implementado por el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Dirección General de Recursos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Está con nosotros ya Chantal Stevens, quien es jefa del Departamento de Géneros y Diversidad Sexual, y Máximo Toledo, trabajador social del equipo interdisciplinario y miembro también del colectivo Travesti Trans. Creo que dije ya todo como debía ser y en el orden correspondiente. Y bueno, por supuesto, una ley que se trabajó mucho, que se impulsó mucho, pero que también hay que seguirla trabajando dentro de las instituciones, ¿no? ¿Cómo están? Sí, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio. Estamos terminando una semana de trabajo bastante intensa porque mañana se cumplen 3 años, de hecho, de la creación del programa de empleo, formación y desarrollo para personas travestis y trans de la Cámara de Diputados, que de hecho es anterior a la ley que mencionabas, a la ley 27.636. Dando cuenta de que el Congreso, de que la Cámara de Diputados tuvo una voluntad política de implementar y de reparar una situación muy
injusta históricamente, una deuda que teníamos para con el colectivo, permitiendo y habilitando el acceso al empleo formal, ¿no? Nosotros sabemos que las personas travestis, trans y no binarias en general tienen una tasa de actividad mucho menor, tienen una mayor brecha salarial, tienen mayor porcentaje de desocupación, mayor porcentaje de subocupación, tienen esas realidades en el mundo del trabajo de segmentación vertical, o sea, impidiendo que accedan a los puestos jerárquicos y también ese piso pegajoso que le llaman, digamos, siempre manteniéndolas en las posiciones de menor jerarquía y peor remuneradas, y también de segmentación o segregación horizontal, ¿no? Ocupándose en determinadas actividades nomás. Así que la verdad es que esta fue una política que se generó con una mirada muy integral. Es un programa de empleo y que como tal se propone la permanencia también de las personas travestis, trans y no binarias en su ingreso a la Cámara. Y al plantear la permanencia también plantea todo una batería de políticas complementarias para garantizar una trayectoria laboral que pueda cambiar esa realidad que les decía inicial, muy injusta, que es la que queremos revertir, ¿no? Tal vez, Max, ¿vos querés agregar algo? Bueno, estamos de cumpleaños. Felicitaciones. No, primeramente, nada, yo soy una persona trans, no binaria, de expresión masculinizada, soy trabajador social, soy docente, soy activista, soy papá trans. Con lo cual, bueno, las personas que estamos trabajando acá en la Cámara tenemos un recorrido también muchas veces de activismo, estamos educando, erosionando de a poco sistemas que nos han excluido y segregado históricamente, con lo cual quizás no estamos dimensionando en la cronología lo que estamos haciendo, pero realmente esto va a quedar en la memoria colectiva de nuestro colectivo. ¿Qué tal, Máximo? ¿Qué tal, Chantal? Un gustazo saludarte en este rol. ¿Cómo estás? Bienvenidos acá a la tercera edición. Sí, que nos conocemos hace muchos tiempo. años, sí, de otros lugares también, pero Sí. bueno, siempre en los mismos tipos de intervenciones y de espacios. Todo esto comenzó hace 3 años, ¿no? Mañana se va a celebrar ese aniversario. ¿Cómo ha sido la recorrida en ese sentido? ¿Cómo ha sido el proceso de pensar justamente la incorporación, esta ley tan reparatoria, esta resolución tan reparatoria? Han hecho un trabajo muy complejo, ¿no? Porque la promoción primero, la selección y también, como bien decían, acompañar las trayectorias. Cuéntenos un poco la cocina de este programa, que es uno de los pocos que está integrando y que está cumpliendo con los parámetros de la ley. Sí, mirá, por lo pronto, digamos, un programa de empleo para personas travestis y trans es algo que, como decía Max, tal vez estamos tomando hoy como una realidad que un poco la damos por sentada, pero es histórico, es revolucionario a nivel mundial. No hay muchos otros países que tengan legislación similar ni programas similares. Como tal, entonces, no había muchas experiencias previas para ir a bucear cómo desarrollar un programa de esta naturaleza, claro. Entonces, mucho se fue haciendo con prueba y error. Lo cierto es que la Cámara de Diputados viene muy bien parada en lo que es el cupo laboral travesti trans. Hoy por hoy tenemos 37 personas que han ingresado a trabajar acá en distintos sectores de la Cámara. Y eso representa aproximadamente el 0,7 del cupo. Y tenemos la meta de llegar a ese 1% antes de finalizar esta gestión, sabiendo que contamos con todo el apoyo y que además ese 1% nosotros lo entendemos como un piso, ¿no? Claro. No como un techo. Y como te decía, las incorporaciones... Bueno, el empleo formal abre la puerta a muchos otros derechos que también, o sea, las personas que ingresaron a trabajar nunca habían podido ejercer ni gozar. Por ejemplo, el acceso a la salud. Las vacaciones. Tenían serias trabas y dificultades para acceder, vacaciones pagas. Exacto. Bueno, ni hablar después de poder tener una jubilación y demás, pero bueno, días por enfermedad.
todos esos derechos que aguinaldo. Cuenta bancaria. Que sean reconocidos. Y además, como les decía antes, el programa, tal como está conformado, siempre pensó la dimensión de la permanencia y siempre pensó un poco en la protección de un colectivo que históricamente había sido muy vulnerado, muy discriminado y muy excluido. Entonces, que tal vez esas experiencias, al concretarse, podían llegar a tener una dificultad, entonces se quería resguardar el trabajo de esas personas, por lo que se prevé que al año de su ingreso y cumplimentadas una serie de requisitos formales y no tanto, digamos, de evaluaciones y demás, de desempeño, tengan un pase a planta permanente. Bien. Eso nos parece súper importante y eso también difiere de la legislación nacional, que establece un piso, establece el cupo del 1%, pero bajo cualquier modalidad de contratación, claro. Y eso acá es sustantivamente diferente. Bien. Y bueno, y ahora te puedo contar, Max me va a ayudar, pero digamos, se fue empezando a implementar y fueron surgiendo un montón de problemas, claro. Y un montón de cuestiones que no habíamos contemplado inicialmente y que también había que resolver. Entonces, por ejemplo, esto que les decía, disculpen, del acceso a la salud, bueno, tuvimos que empezar a generar acciones para articular con la DAS para que las prestaciones sean respetuosas de las identidades de género de las personas. Bien. Y para que además tengan el tipo de prestaciones necesarias para las personas del colectivo. Después también, herramientas. Ahora estamos lanzando, la semana pasada lanzamos un curso de herramientas financieras, porque también la primera vez que accedieron a una tarjeta de crédito muchas personas y a un salario, hubo ahí algunos problemitas de endeudamiento que exigieron también revisar eso. Por supuesto que también, además, hay todo un programa educativo que contempla la alfabetización digital y que además, cuando una persona ingresa, fuimos desarrollando distintos dispositivos, por ejemplo, un curso para las personas que van a acompañar, para el espacio de trabajo, para que puedan despejar dudas, para que puedan desarmar prejuicios y puedan recibir a la persona y respetarla en su identidad. Chantal ayúdame más. Un montón, si no paro. Sí, un montón de información. Quería hacerle una consulta a los dos, tanto a Máximo como a Chantal, teniendo en cuenta todo esto que mencionaban sobre las dificultades en los ámbitos de trabajo y demás. ¿En qué áreas es donde ingresaron más personas travestis y trans aquí en la Cámara de Diputados? Y si en algún área en particular encontraron mayores dificultades al momento de desarrollar el trabajo y demás. Mira, la mayor parte de las personas ingresó a la Secretaría, están en la órbita de la Secretaría Administrativa. Mucho más que de la Secretaría Parlamentaria y de la Presidencia, muchísimo más. Y más que hablar de las áreas donde hubo dificultades, por ahí prefiero contarte aquellas áreas donde hubo una excelente inclusión, como por ejemplo en el área de seguridad hay un equipo enorme de personas del colectivo. También que haya más de una persona del colectivo en un área refuerza las seguridades, ¿no? Sí, eso es muy importante. Muchas veces tratamos de que se genere más de un ingreso para que no haya esa sensación de exclusión, de apartamiento, de diferencia. Sí, no, por ahí pensar también para nosotras, digamos, las personas trans, la segregación, digamos, es parte de la opresión que vivimos siempre. Y acá en la Cámara nos encontramos recorriendo los pasillos y somos muchas personas, lo cual eso es un cambio bastante significativo, al menos yo en mi trayectoria laboral, que es disruptivo en cuanto a, si bien estamos en distintas áreas, hay un acompañamiento desde la paridad. Y quizás, digamos, las dificultades también pensarlas como desafíos, ¿no? O sea, me parece que esto de poder tener una persona aliada, de encontrarte con un par, o sea, que el programa contemple, digamos, la multiidentidad, o sea, que haya masculinidades, feminidades, personas no binarias, que sea intergeneracional, digamos, es muy diverso, está muy enriquecido y yo creo que las dificultades van a ser desafíos y próximamente logros también.
Y sí, y quiero resaltar también el carácter como interseccional, ¿no? Digamos, que tiene. Básicamente hemos tratado de reparar, cuando se lanzó el programa, se abrió un registro para que se postularan personas, dejaran sus currículums o sus necesidades de trabajo. Y bueno, ¿y cómo se establece después la prioridad? Bueno, un poco tiene que ver con las necesidades que hay en los espacios de trabajo de la Cámara, pero también otro poco tiene que ver con la reparación de la que hablaba antes. Entonces, hay algunos criterios que nosotros privilegiamos. Por ejemplo, la edad. En relación a la media nacional de cómo se va implementando el cupo, aquí hay personas que tienden a ser mayores en edad. O sea, un 44% de las personas que ingresaron tiene más de 35 años. Bien. También el nivel educativo. Acá hay muchas personas que no terminaron el secundario y que se facilita. Tenemos un convenio con la Mocha Celis, pero también hay otras instituciones donde pueden finalizar los estudios formales, pero bueno, promovemos la finalización del secundario. Hay muchas personas que tienen solo nivel secundario también, ya cumplido. Otras que están estudiando, hay un porcentaje, creo que ya llega como un 38% de personas que están estudiando o que han estudiado carreras universitarias o terciarias. Pero bueno, privilegiamos esto que decía de la acumulación de vulnerabilidades, ¿no? Sí, también, claro. por ejemplo, hay muchas personas que vienen de otras provincias, hay un 44% de personas que vienen de otras provincias, hay personas migrantes, hay un 8% de personas que son de otras nacionalidades, bueno, que hicieron la ciudad, que tramitaron la ciudadanía, pero bueno, que venían de otros países. Entonces, todas esas cuestiones son tenidas en cuenta, así como también más o menos tratar de mantener un balance entre las distintas identidades que conforman el colectivo, un poco basándonos en los registros que tiene el INDEC de las modificaciones registrales que se han hecho a partir de la Ley de Identidad de Género hasta el momento y tratando de más o menos preservar números similares, ¿no? que una composición similar. Chantal. Así que bueno, nada, lo hacemos con ese espíritu. Y bueno, nada, sabemos que falta muchísimo. Acá tenemos... Pero realmente creo que una sola cosita más. Dime. Otro dato distintivo, que es algo en lo que Max trabaja a diario, es en el acompañamiento de las personas que ingresan. No solo trabajamos con las áreas que van a recibir a la persona, sino que en sus primeros meses y en su primer año en la Cámara hay un acompañamiento bastante cercano. Minucioso. Sí, también, digamos, de una cuestión y también de referencia, de empatía, digamos. Yo vengo de trabajar en el ámbito educativo, también en el ámbito de salud, y bueno, también yo creo que, digamos, estas medidas, como decía al principio, por ahí uno no dimensiona, pero también son preventivas, digamos, de futuras violencias para las generaciones venideras, digamos, de niñes, adolescentes trans. Quizás nosotros somos las primeras personas en los espacios o necesitan por ahí un acompañamiento más fuerte, pero, digamos, sabemos que estamos haciendo un camino que va para, digamos, un mundo más igualitario, más justo y también más amoroso. Ahora me parece importante esto de destacar el acompañamiento, digamos, con una persona con tu propia identidad, que te entienda. Pensemos en los cambios históricos, por ejemplo, en la incorporación de mujeres en los sistemas, digamos, patriarcales, y de repente, no sé, sabemos que es diferente, digamos, que te escuche otra mujer a que algo que no va a entender un hombre. Bueno, quizás para las personas trans también está esto de tener un abrazo de una persona trans, de una persona que ha pasado lo mismo por el cuerpo, porque ya no son solamente conocimientos, son sabiduría, digamos. Las experiencias que nos recorren el cuerpo tienen que ver con sabiduría, con lo cual, digamos, a veces hay una cuestión de que te escuche una persona, digamos, es una escucha diferencial, porque tiene el mismo recorrido tuyo y sabe, digamos, en dónde poner el foco para que vos puedas integrarte bien, en este caso, claro, en el empleo. Convengamos, digamos, que estamos a veces siendo una persona con, por así decirlo, contra, ¿no? Porque en realidad es la unidad, pero es una persona quizás frente en un grupo de personas donde es el único, claro. Entonces, de repente que haya alguien acompañando ese proceso, nada, hace un poquito más fácil el camino. Chantal, ¿qué tal, Sebastián? Quería retomar la cuestión de la incorporación. Bien, todo bien.
quería retomar la cuestión de la incorporación de personal, preguntarte un poquito cómo, ya estuviste hablando un poco, pero cómo se da publicidad al programa de empleo para el colectivo travesti y trans, cómo se dan a conocer las ofertas laborales, cómo es el proceso de postulaciones, ¿no? Para las personas de este colectivo que quieren ingresar a la Cámara de Diputados. Claro. Sí. Miren, en el portal de género de la Cámara de Diputados hay una sección donde se ve muy claramente que pueden aplicar ahí y dejar su currículum. Bien. La verdad es que esto se difundió muchísimo cuando se creó el programa. Y se llenó muy rápidamente esa base de datos, ese registro, y no se fue modificando tanto. Después se fueron incorporando algunos currículum más por goteo. Y yo creo que también en este momento hay, entendiendo que las condiciones de contratación de la Cámara de Diputados ofrecen esta perspectiva laboral de trayectoria más integral y con posibilidades de crecimiento y de permanencia. Hay personas que tal vez vienen de otros organismos o que están ahora aplicando porque les resulta más atractivo la oferta de empleo que hacemos desde aquí. Pero bueno, en general nosotros privilegiamos también a aquellas personas que no están empleadas al momento o que tienen empleos informales. Claro. Y bueno, digamos, los vemos con antelación. Igual. A veces te pasa que las áreas te piden pero está abierto siempre y todo el tiempo estamos revisando. Sí, llegan muy poquitos últimamente y ya tenemos un acervo bastante grande, como de unos 400 currículum, wow. pero se siguen incorporando. Bien. Se siguen incorporando, sí. Hola, así que lo pueden hacer a través de la Cámara, del portal de género de la Cámara. ¿Cómo va? Débora Durieta los saluda. Les quería consultar qué les dicen a las personas. ¿Cómo va? A las personas que plantean no, estoy en contra de los cupos. Acá pasó mucho cuando se habló de la ley de paridad en la Cámara de Diputados o Senado. Digo, ¿por qué es tan importante que haya un cupo? Y mira, yo creo que esa es gran parte de la tarea pedagógica que hacemos a diario. O sea, en realidad se trata de explicar que es una discriminación positiva, que es una medida de acción afirmativa que viene a reparar una desigualdad que por sí sola no se va a arreglar. O sea, que hasta ahora no se arregló. Hay muchas personas que hablan, o se tiende a conceptualizar o hablar del travesticidio social que ha implicado el desentendimiento del Estado sobre estas cuestiones, de los estados en general. Y bueno, yo creo que acá, como siempre, la Argentina, cuando tiene que ver con el respeto por los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos de colectivos y en particular que son especialmente vulnerados, estamos haciendo punta y especialmente en materia de género y géneros, ¿no? Así que... Bueno, no sé, ¿alguien tiene una pregunta más? Sí, un poco la respuesta. ¿Algo más? Es esa. Dime, Máximo. No, ahí acordándolo lo que estaba contando Chantal. Bueno, ahora falta un diputado, una diputada de la colectividad. Son realidades, digamos, que por sí solas, digamos, no van a... ¿Cómo? Y ahora esperamos que haya un diputado de la colectividad, una diputada, claro, un diputado de trans, falta. Que totalmente, cerca, ¿no? hasta eso no paramos, ¿no? Claro. O sea, piensen, digamos, también que es difícil a veces hablar, digamos, para las personas históricamente vulneradas, poder hablar en público, poder mostrarnos, poder con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy una persona que generalmente no... Digamos, nosotros en nuestro colectivo decimos que hay personas que no parecen trans, digamos, como decimos, como un falso elogio. Pero bueno, poder enfrentar con nuestros cuerpos, digamos, los sistemas, digamos, no es sencillo porque implica después algo que nosotros, digamos, nos salimos del trabajo y dejamos de ser trans, digamos, vivimos la vida de una forma diferente. Entonces, nada, me parece que vamos cambiando los sistemas en la medida que los vamos transitando. ¿Y cómo es el cumplimiento? Pero sí, como decían ustedes, para rescatarlo... Perdón, interrumpí. ¿No? Es que efectivamente aquello a lo que aspiramos es a que las representantes del pueblo se parezcan más al pueblo, ¿no? Efectivamente. Así que
Así que sí, hasta que no veamos a personas del colectivo en alguna banca, no vamos a parar con el trabajo de activismo, de visibilización. Es paso a paso. También, o sea, nada, con buenas alianzas, digamos, como decíamos, no es en contra de, sino siempre buscando, digamos, entre nosotros generalmente nos sentimos bastante bien porque entendemos, digamos, de qué se trata nuestra vida, nuestros recorridos, si bien tampoco es un colectivo homogéneo, ¿no? Exacto. Pero después también es esto, es por ahí, digamos, tener la paciencia y también el respeto mutuo, digamos, como para ir teniendo buenas alianzas y saber, digamos, que la sociedad está cambiando, ¿no? O sea, que quizás, o sea, la temática trans salió más en evidencia con la infancia trans, como más disruptivo, si se quiere, pero bueno, que acá también estamos adulteces trans, que es una realidad y que tenemos que transitar de manera habitual todos los sistemas, sin que sea un costo tan elevado, ¿no? Sí, y que la democracia sigue teniendo deudas todavía pendientes que hay que saldar. Muchas de ellas tienen que ver con la participación política, sin duda también con la reparación a quienes ya, bueno, no pueden afrontar un trabajo por sus condiciones y sus trayectorias vitales, que esta Cámara debe también esa ley de reparación para las vejeces trans y travestis. Así que gracias a ambos por esta comunicación. Chantal, un gustazo el reencuentro y Máximo, un gusto también conocerte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz cumpleaños para mañana. Gracias. Bueno, sí, vamos por más. Adiós. Vamos por más. Vamos. Muy bien, bueno. Ahí está entonces la palabra de Chantal y Máximo, bueno, hablando un poco también sobre este proyecto de ley, sobre esta ley y sobre la importancia también de su sanción. Perfecto, Lourdes, me trabó la lengua. Buen fin de semana, que descanses, nos vemos el lunes. Dale. Ahí, ya estamos cerrando la semana, terminan las actividades, todos nos estamos yendo después a casa, porque el Congreso vuelve a abrir el lunes, ¿no? Nosotros estamos terminando aquí la jornada. Nos vamos a la pausa y volvemos, nos queda una hora más todavía para compartir. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tengo, además de trabajar, estudiaste. Que estudié, tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Hemos realizado en el Congreso de la Nación una jornada con especialistas en relación a un proyecto que he presentado, que es el derecho a la muerte voluntaria médicamente asistida.
la semana pasada. Recordamos que están iniciando un proceso de investigación a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, la comisión empieza con la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la coparticipación al gobierno porteño, y este fue el tema que se trató la semana pasada. DTV Noticias, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. No solamente habíamos estado hablando del programa de cupo laboral travesti trans con Chantal y con Máximo, quienes llevan adelante todo el trabajo, el entramado para garantizar esta resolución primero que tiene firmada la Cámara de Diputados allá por noviembre del 2020, antes que se aprobara incluso la Ley Nacional de Cupo, con la incorporación, la primera incorporación el 20 de noviembre del 2020 fue Luz Aimé Díaz, también en reparación. Luz Aimé, perseguida y acusada injustamente, un crimen que no cometió, estaba siendo criminalizada por la justicia, finalmente fue absuelta porque fue encontrada inocente de toda cargo y toda causa. Y como gesto reparador se inicia este programa de inclusión laboral travesti trans en la Cámara de Diputados con la incorporación justamente de Luz Aimé Díaz, que inició este recorrido que ya llevan 37 compañeros y compañeras aquí en la Cámara de Diputados. Nuestra compañera Luana Prado, que nos maquilla y nos deja preciosos, preciosas todos los días, le mandamos un beso, y también nuestro compañero Félix, que durante el turno mañana hace el sonido de Diputados TV con otros compañeros y compañeras, pero él es uno de nuestros
compañeros que hace también el sonido, incluyéndose aquí en Diputados TV a través de este programa de inclusión laboral travesti trans. Vamos a escuchar su reflexión sobre el impacto que ha tenido este programa que mañana cumple 3 años. Hola, mi nombre es Félix, tengo 28 años, estoy acá en la cámara, en la parte de DTV, me encargo de la parte de sonido, tanto microfonear a diputados y diputadas como invitados que vienen al canal. Ingresé hace relativamente poco, hace unos meses a la Cámara, a través de la ley de cupo laboral trans que integra la Cámara de Diputados, donde se pide una participación del 1% de las personas que forman parte, del 1% de las personas que forman parte de la Cámara sean personas trans, travestis trans y no binarias. Creo que la ley de cupo trans lo que hace es la integración, además de integrar personas trans al ambiente laboral, es que tanto nuestros compañeros y compañeras de trabajo puedan tomar conocimiento de las vivencias que tenemos las personas trans en distintas áreas, además de, en nuestro caso, sacarnos de la marginalidad, darnos oportunidades, darnos posibilidades de vida y que, bueno, se genere como un vínculo de ida y vuelta entre los mismos compañeros, tanto yo aprender de ellos como que ellos me escuchen y aprendan de mí, de mis vivencias. Una de las cosas que más me gustó de estar acá en el canal es el poder aprender constantemente de bueno, cómo funciona el canal, y andar en contacto con personas que me ayudan a mi crecimiento personal y profesional, que bueno, ya es un montón, viniendo de un colectivo que siempre fue como marginado y puesto en duda, ¿no? Un besito, Félix, que ya debe estar disfrutando de su fin de semana. Claro. Porque estuvo más temprano trabajando aquí en el canal, así que un besito para él, también para Lu, que nos está viendo ahí del otro lado de la pantalla. Vamos a hablar de las licencias, un tema que también obtuvo esta semana, dictamen, y que, bueno, va sintetizando un proceso histórico muy importante. Primera vez que un proyecto llega a tener finalmente un dictamen para una demanda que lleva más de 40 años en la Argentina y que el movimiento Mujeres ha impulsado durante mucho tiempo, pero las resistencias han hasta hoy impedido que eso sucediera. Ojalá sea uno de los proyectos que se pueda aprobar en septiembre, tal y como espera el presidente del bloque oficialista, ¿no? Exactamente, Aman. Bueno, ya se está hablando de una posible sesión en la primera semana de septiembre, podría ser el 5 o el 6, o incluso el presidente del bloque oficialista creo que vislumbra la posibilidad de que sea la semana siguiente, así que, bueno, atentos un poco a esas fechas, y como decías vos recién, sí, es un tema largamente postergado, una deuda de la democracia, es una modificación a la ley de contratos de trabajo que data de principios de los 70, seguramente vos te vas a acordar un poquito mejor la fecha, pero fue antes del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Así que, bueno, es un tema que la democracia argentina está adeudando una actualización de las licencias que, en el caso, por ejemplo, de las licencias paternales o de personas no gestantes, es un papelón porque solamente le concede a los hombres o a las personas no gestantes apenas 2 días, ¿no? Y hay varias iniciativas, como decías vos, el martes pasado hubo un dictamen de mayoría que fue compartido, hubo información, hubo oradores, pero de eso ya hablamos bastante. De lo que no se habló tanto es del dictamen de minoría de la oposición, de Juntos por el Cambio. Ese día, el martes pasado, se estuvo discutiendo más que nada el dictamen de mayoría y la vocera de Juntos por el Cambio, Silvia Lospinato, avisó o pidió permiso, pidió autorización para poder presentar el proyecto unas horas más tarde, ¿no? Hasta las 12 del mediodía del miércoles. De la sesión, que nadie le prestó atención a eso. Pasó un poquito desapercibido, pero se presentó ese proyecto. Igual hay un tercer dictamen que es el del socialismo, por eso está muy difícil llevarlo al recinto. Bueno, pero el socialismo en todo caso son solamente 2 diputados, es posible que tenga el acompañamiento del bloque federal, pero bueno, de todos modos hay que rescatar este proyecto, el de Juntos por el Cambio, que si bien son estándares, o sea, no fija estándares tan altos para la discusión como el proyecto del dictamen de la mayoría, es una buena aproximación para el debate y hay que tomarlo en todo caso como un piso para la discusión. Claro. Y a partir de esa base empezar a tejer acuerdos y arrimar posiciones para encarar un debate que tiene que ser superador. En el caso de las licencias maternales o de personas gestantes, acá el cambio no es demasiado significativo, se llevan
las licencias totales de 90 a 98 días, al igual que el proyecto del oficialismo establece algunos mecanismos para la distribución de esos días. Es posible, por ejemplo, tomarse esa licencia 45 días antes del parto y 49 días antes del parto y 49 días después del parto. Sí. Con un certificado médico se puede reducir a 30 días el tiempo de licencia previa al parto y después tomarse los restantes 68 días una vez que ya se efectuó el nacimiento del hijo o de la hija. Las licencias patronales o de personas no gestantes, acá hay una diferencia importante que la adelantaba Silvia Lospenato, y ella hablaba del criterio del gradualismo. El objetivo es el mismo, es llevar las licencias paternales o para personas no gestantes a 45 días. Sí. Ahí hay una diferencia muy grande. Ese es como el objetivo final. Sí, ¿no? Es el objetivo final, pero el objetivo de inicio o el punto de partida es bastante diferente. Lo que se establece es que a partir del momento en que entra en vigencia la ley, los hombres o las personas, o los padres varones o las personas no gestantes van a contar con 15 días de licencia de trabajo, y una vez que se cumplen 3 años de vigencia de sanción de la ley, se estira hasta los 30 días y a los 6 años queda plenamente en vigor este proyecto, llegando a los 45 días. A diferencia del oficialismo, son nada más que algunos años de vigencia, ¿no? Porque también parte de 15 días, ¿no? Son 6 años de diferencia entre los 15 días y los 45 días. Claro. Hay una diferencia importante. Pero es algo negociable, digamos, no es que hay un criterio distinto. En todo caso, eso es algo que se puede ajustar en la discusión en particular. Hay un criterio temporal distinto, pero el objetivo final sigue siendo el mismo. Por eso es verdad que hay condiciones políticas para poder tratar de acordar con un criterio, con el otro, pero ponerse de acuerdo. Un punto intermedio. Sí, plantea, en realidad el principal cambio que se plantea en el proyecto de la oposición, o uno de los dictámenes de la oposición, es en lo que son personas no gestantes, porque en el caso de las personas gestantes simplemente se le otorga 8 días más de lo que es en la actualidad. Actualmente son 90 días de licencia por maternidad o para las personas gestantes, y ahí no hay mucha modificación. No, en cambio el proyecto del oficialismo, el dictamen habla de 126 días. 126 días, que es más o menos lo que regulan las normativas más de avanzada en los países desarrollados. Sí. Tienen un promedio de 126 días, por eso se estipuló ese estándar, ¿no? Pero sí, 98 días no es demasiada diferencia. En todo caso, tiene que ver con tratar de decir, bueno, no estamos conservando los mismos 90 días, estamos agregando un poco, pero la realidad es que no hay un salto cualitativo 8 días locos que vamos a vivir. De todos modos, esta reforma con la ampliación de las licencias de trabajo está más pensada en lo que tiene que ver con las licencias por paternidad y las licencias por adopción, donde también hay cambios importantes. Pero ya vamos a llegar a eso. Vamos primero un poquito lo que sería haciendo doble clic en la cuestión de las licencias por nacimiento. Bueno, cuando son nacimientos múltiples se suman 10 días por hijo. Ahí puse un asterisco. ¿Por qué? Para diferenciarla, esos son todos, donde yo puse un asterisco, es todos aquellos aspectos que tienen diferencias respecto del dictamen de mayoría del oficialismo. Bien. En el caso del dictamen de mayoría del oficialismo se establece por cada hijo 15 días más. Acá son 10 días. Por nacimiento pretérmino se va a acumular al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se haya gozado antes del parto hasta completar esos 98 días. Por alumbramiento sin vida, o sea, por fallecimiento a partir de la semana 22 de gestación, la persona gestante tendrá derecho a una licencia de 30 días corridos. En el caso de este proyecto de la oposición, en el caso del oficialismo, si no me equivoco, eran 45 días, pero también semana 22 estamos hablando más o menos del 5.º mes o del 6.º mes. Para las personas que gestan o adoptan un hijo con discapacidad, se suman 45 días a la licencia de 98 días original por maternidad o adopción. Y en este caso se da el caso a la inversa. Es paradójico porque el proyecto del oficialismo establece 30 días y no 45. Así que acá hay un punto a favor del proyecto de la oposición. Bueno, llegamos a este punto que sí es importante porque acá sí marca un diferencial respecto a la normativa vigente, ya que se crea la licencia por adopción. Sí, en los dos proyectos pasó. Sí, en los dos proyectos. Sí, en el proyecto del oficialismo se busca una equivalencia con
las licencias de trabajo por nacimiento en 126 días, y acá también se consagra una equivalencia, pero en los 98 días. Claro. Para adoptantes, tanto para la persona que se hace cargo como para la persona con la que Ahí no hay diferencia comparte. de quién gesta o no gesta, ¿no? Ahí como tienen que cuidar los dos. Esa es la en diferencia con igualdad. el proyecto de Enrique Esteves y Mónica Fein, que le da a una de las dos personas adoptantes 65 días y a la otra le da, no me acuerdo si 15 días más, y en total, bueno. Pero acá no se hace diferencia, Bien. es un punto a favor tanto del dictamen de la mayoría como de este dictamen de minoría de Juntos por el Cambio. Bien. Y estos 98 días empiezan a correr desde el momento en que, por resolución judicial, se otorga la guardia de ese niño, niña o adolescente. Por adopciones múltiples se adicionan 10 días corridos por cada niño, niña o adolescente después del primero. Claro. En el proyecto del oficialismo eran 15 días. Y además las personas que tengan pautadas audiencias para conocer a niños o adolescentes van a poder acceder a licencias de 2 días corridos y hasta 10 días por año. En el dictamen del oficialismo son 12 días por año, no hay mucha diferencia, pero... Todo negociable hasta ahora, no vi nada estructural. Sí, claro, no hay nada, llama la atención que No tienen ganas de ponerse de acuerdo. Claro, no se Hay un hayan aspecto podido poner que- de acuerdo porque ninguna, más allá de que decíamos antes en lo que son las licencias para personas gestantes, hay una diferencia entre 126 días y 98 días, pero la verdad es que... si bien es importante ampliar la licencia en esos casos, uno de los temas más importantes tiene que ver qué pasa con las personas no gestantes que hoy tienen solamente 2 días, crear las licencias por Claro. adopción, que es sumamente importante, donde aquí se Fundamental. Y crean. después si se establecen 98, 126, es algo que Claro. me parece que Bueno. hay condiciones para poder acordar un punto Exactamente. medio o en alguna de las dos posiciones. Que No se creo claven en sea- 100. No Claro, creo que una sea cosa así. insalvable. Lo que sí me parece que es insalvable y es uno de los aspectos más polémicos y que va a levantar polvoreda en este proyecto de Juntos por el Cambio, es que establece 30 días sin goce de sueldo para razones no planificadas. Si, por ejemplo, en razones no planificadas se entra, ya vamos ayer más adelante, pero bueno, ya que estamos lo adelanto. No sé, licencia por violencia de género. Es decir, que, por ejemplo, una mujer que recibió violencia verbal por parte de su marido, pareja o una persona, si tiene que faltar por las consecuencias que dejó esa situación al trabajo, le van a descontar de su salario los días es que no vaya sin al trabajo. goce de goce. sueldo. La diferencia con el Sin goce de de... sueldo. Eso es un avance sobre derechos adquiridos No que hay en la legislación laboral. no explicita que sea puntualmente por violencia de género, Estoy- sino razones por las que... Esas razones particulares, digamos. particulares que se les descuenta. puede caber esta, Sí, yo dije esta o violencia de algún género otro. porque, por ejemplo, no se crea la licencia Porque por Bien. violencia de género. Tampoco se crea la licencia por interrupción De embarazo. del embarazo, porque Voluntaria del embarazo. hay una mayoría en Juntos por el Cambio que está en contra y es Sí, probable pero que no venga tenía por que ese ver lado. tanto con eso, sino que ellos tenían miedo de que por la de violencia de género termine ampliando la brecha de género y que digan, uy, no contraté a una mujer porque ahora veo que me vienen con esto de la denuncia por violencia de género. Sí, hay mucha Y lo- discusión sobre la... si no es revictimizante y estigmatizante Puede tomarte una licencia por violencia de género. También es verdad que Porque hoy en la definitiva única... después podés sacar una licencia psiquiátrica. No, lo que pasa es que pasa eso. Hoy usás la psiquiátrica cuando no es psiquiátrica y eso queda después en tu legajo. Claro. Y si aspirás a una carrera profesional dentro Claro, de te tu puede lugar de perjudicar. trabajo, hay siempre suspicacias con las licencias psiquiátricas. En cambio, la licencia de violencia de género, lo que buscan quienes impulsan esta caracterización justamente es dar cuenta justamente que hay una forma particular de violencia sobre un sector social que no hay que borrarla tampoco, ¿no? Hay como una Claro. discusión sobre lo visible, pero también sobre la práctica revictimizante, porque eso lo tiene tu patrón, no lo tenés vos. Claro, en pero la definitiva. idea es como no tengas que justificar, te tomás la licencia y otra cosa. Claro, lo que pasa es que no te la También pagan, es cierto complicado que, eso. con esto de que, por ejemplo, en una empresa pueden decidir no tomar a una mujer o privilegiar tomar un varón por la posibilidad de que sea víctima de violencia de género y que después se tenga que tomar la licencia. Hay que decir que en muchos trabajos, tal vez ahora pasa menos, pero indirectamente una mujer de determinada edad, cuando se hace una entrevista de trabajo, una de las cosas que se quieren ver es si tiene hijos, si no tiene hijos, y si está en una edad donde suponen que va a querer tener hijos, tal vez queda afuera
de Por ese eso- listado para si ingresar tiene a una algún proyecto empresa. familiar. Por No eso se, se están no se a- explicita porque no se puede... Claro, pero por eso se están ampliando las licencias, justamente para que la carga del cuidado no quede solamente, o no recaiga sobre las mujeres generalmente, como es habitualmente, para que no se den estas posibilidades. Si tenés acceso a mismas condiciones de licencia, ya no Es hay tantas indistinto. posibilidades que puedan sostener una argumentación de esas Sí, características. igual déjame decirte que no se termina de resolver eso No, porque obvio. se fija, por ejemplo, en el dictamen de la mayoría 126 días para personas gestantes y para no gestantes 45 días. Hay una diferencia del triple. Sí, Es lo que que pasa hay es que ahí algo hay que- algo que tiene que ver con las corporalidades, Claro. que Claro. sí, la tendencia, nosotros venimos muy atrás, estamos tratando de llegar a los estándares promedios, pero el estándar máximo son igualdad de condiciones igual en las licencias, Esto ¿no? sería Y eso, muy avanzada, te venimos diría, con Eva. 2 días, o En el, sea. en el tema de las licencias por paternidad, el promedio mundial, incluso en los países más desarrollados, es de 15 Por días eso venimos muy de atrás. licencias paternales. Acá se está hablando de 45 días, incluso en este proyecto de la oposición, lo cual habla bien de la casta, ¿no? Claro. En estos días está bastante de moda criticar a la casta. Bueno, en esto hay un consenso entre las Exacto, distintas fuerzas bien. políticas que forman parte de la casta. Que 15 de días que es poco, que 2 es una aberración. 15 días tampoco es tanto, pero el ideal Al son lado de 45. 2 es un montón. Claro, pero el ideal son 45, Sí. ¿no? Digo, esa es Claro. la aspiración. Mira, el del socialismo son parentales, son de 15 días desde el nacimiento más 20 días adicionales en determinados casos. Imagino que si es por Sí, una cuestión de salud. nacimientos múltiples o si tiene Exactamente. alguna cuestión de discapacidad. Siempre hay ese tipo de extensiones cuando hay situaciones particulares, tanto en el proyecto de la mayoría, este de Juntos por el Cambio y el proyecto que estás socialismo. mencionando del socialismo. Bien, Bueno, esto es importante. Esta placa es interesante porque durante el debate habían abundado argumentos que machacaban sobre la idea del costo fiscal y de que las finanzas del país no podían darse el lujo de financiar no solamente a los trabajadores en relación de dependencia, sino además a los trabajadores autónomos, monotributistas, a todo ese universo que es realmente muy grande. Y finalmente el proyecto de la oposición recoge la realidad de estos sectores y equipara con los beneficios que prevé el dictamen de la mayoría. Así que este es otro punto de acuerdo entre los distintos dictámenes que están en danza y que tengo entendido que el proyecto del socialismo también lo contempla. O sea que todos más o menos están en lo mismo. Sí. Podrían llegar a tener una discusión dentro del recinto y aprobar. Claro, porque se establece en este caso también un pago mensual del salario mínimo vital y móvil por el tiempo en que duren estas licencias, obviamente con una serie de condiciones que tienen que cumplir los beneficiarios y beneficiarias, que es tener una antigüedad en este régimen de monotributo como autónomos de al menos 18 meses y haber pagado cabalmente en tiempo y forma las obligaciones de seguridad social. Además, se establece el mismo régimen para el personal de casas particulares y trabajadores agrarios. Por lo que veo acá, y por eso puse el asterisco, es que no se incorpora el personal de la Administración Pública Nacional, o sea, los empleados, más que nada los empleados estatales. Esa sería la única diferencia y no me parece que sea un aspecto insalvable para nada. Así que Estamos venimos nosotros bien. para acercar las partes. Sí, no, lo Claro. que pasa es que también hay que decir, es la primera vez en la Estamos como historia que se mediadores. llega Sí, sí, a sí. tener un dictamen de estas características. Que haya 3 dictámenes ya significa que una parte importante del debate está saldado, Sí. ¿no? Que hay un piso común de discusión, que hay que actualizar estas leyes. Sí. Porque venimos estaba revisando, Sebas, el 11 de septiembre de 1974 se aprobó la ley de bien. contrato de trabajo, así que septiembre es un gran mes para que Sí, puedan esa fue la discutirlo y última vez aprobarlo. que se discutió la cuestión de las licencias, ¿no? Desde Claro, desde ¿dónde ese se momento incorporó? se mantiene inalterable. Sí, después hay modificaciones por convenios colectivos, ¿no? Claro, Sin duda, que fue la forma en que se encontró, pero la gran mayoría de los convenios son medio de la misma época. Después, en los 90 algunos fueron modificados para peor y los Sí. otros resistieron lo que Y por pudieron. ahí por la empresa, por ahí hay empresas que tienen políticas en este sentido, pero Claro, la pero son programas suerte, si especiales. querés, de Sí. trabajar en Sí, esa- sí, si tuviste la suerte de Claro. caer justo en una empresa donde se establecen pisos más altos. Exactamente. Bueno, acá también las diferencias son mínimas entre lo que propone el proyecto del oficialismo y este de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, se mantienen las licencias por matrimonio en 10 días, que es lo que establece la legislación actual, incorporándose la unión convivencial, y esto viene también a, se sensibiliza con las nuevas formas, ¿no? De los nuevos núcleos familiares que
fueron surgiendo en los últimos años. Puse el asterisco porque en el proyecto del oficialismo son 12 años las licencias por matrimonio. Por otra parte... 12 días. 12 días, días. sí. ¿Qué dije? 12 años. Ah, 12 años no, para 12 nada. años de esclavitud. No, me van a matar. Bueno, los empresarios. Bien, se amplía la licencia por fallecimiento de cónyuge, conviviente o hijo, pasando de 3 a 10 días corridos. Se amplía también la licencia por fallecimiento de padre o madre, que pasa de 1 a 2 días. En el proyecto del oficialismo son 3 días. Y por fallecimiento de hermano o hermana, 1 día, y en el del oficialismo son también 3 días. Bien. Vamos a la siguiente placa, que no sé si ya es la última, pero por ahí estamos. Bien, se crea, al igual que en el dictamen de la mayoría, la licencia por técnicas de reproducción humana asistida de hasta 15 días continuos o discontinuos por año. Acá no hay diferencias con el otro proyecto. Y para rendir examen en la enseñanza media universitaria, no es en todos los ciclos de enseñanza educativa, solamente en enseñanza media y universitaria, son 2 días corridos por examen con un máximo de 10 días por año calendario. Además, por razones particulares no planificadas, se establecen 30 días corridos por año calendario sin goce de haberes, y este es el aspecto que mayor controversia va a generar y que yo creo que ahí el oficialismo se va a mantener firme porque es un avance sobre cuestiones adquiridas, ¿no? Sobre derechos adquiridos. Exacto. No sé si queda alguna placa. Había una más sobre cómo fue el dictamen. A ver, ya estamos. Ya terminamos. No. Bueno, este es el resumen del dictamen que presentó finalmente Juntos por el Cambio. La otra vez, en la sesión la había la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanessa Siley, que estaba muy contenta, obviamente, por el triunfo de haber tenido la posibilidad de dictaminar, porque recuerdo, y vuelvo a insistir, hace muchos años se está intentando llevar adelante esta modificación. No es la primera vez que se discute y no es que hace poco tiempo que otros países tienen 15 días, por ejemplo, para las personas no gestantes como estándares básicos, ¿no? de licencias. Así que hay ahí un trabajo también para recordar y para pensar en términos de cómo se va a ir avanzando. Pero unos años atrás, creo que en el año 2006, en la Cámara de Diputados ya se dictaminó varias veces, finalmente quedaron sin estado parlamentario y este es un nuevo intento y parece que las estrellas empezarían a empezar a alinearse. Quedan pocos meses de todos modos para el recambio gubernamental y hay que aprovechar esta ventana que tenemos de acá hacia fin de año porque es ahora. Bueno, eso nos dijo Germán Martínez, ¿no? Estuvo conversando con nosotros y nosotras el miércoles, estaba ahí en los pasillos de presidencia de la Cámara de Diputados cuando terminó la sesión y pudimos hablar un montón de nosotros, de los periodistas acreditados con él, y sostenía que era el proyecto que quería llevar adelante para debatir en la próxima sesión, ¿no? Exactamente, hay que ver si se ponen de acuerdo. No olvidemos que a veces cuando hay varios dictámenes se pone en riesgo, ya lo vimos con humedales, lo vimos con ley de alquileres, pero uno intuye que en este sentido el grueso coincide y esta idea de hay que empezar a reconocer ciertos derechos como las personas no gestantes y sobre todo las personas que adoptan. Claro, que eso no es como están clave. Ni siquiera contempladas, así como también los monotributistas sociales y autónomos. Y el impacto fiscal no es tan elevado. Hubo un estudio que se le pidió a la Oficina del Presupuesto de la Nación. Inicialmente no contemplaba todo el universo de trabajadores monotributistas y autónomos y era 0,045% del PBI. Con las nuevas incorporaciones llega a ser del 0,075%. Sí. Esa es una información que ratificó el presidente de la Comisión de Presupuesto en la última reunión, que se sumó a la Comisión de Presupuesto porque claramente había intenciones de dictaminar. Fiscal, sí, fue como solo... La discusión se dio principalmente entre la Comisión de Mujeres y Diversidad y la de Legislación del Trabajo, ¿no? Porque lo que también se quería hacer es armonizar con las leyes vigentes, ¿no? La ley de fertilidad asistida, la ley de matrimonio igualitario, el reconocimiento de las familias homoparentales, la discusión sobre la violencia de género como una instancia también de trabajo que se viene desarrollando, armonizando esas legislaciones. Y con respecto a la adopción, bueno, también hay una necesidad de actualizar la ley de adopción, ¿no? Es una deuda también que se tiene del sistema democrático porque es una ley de Onganía que viene desde la dictadura de Onganía que hay que modificar porque impide los vínculos de las infancias, de las personas adoptadas con sus familias, ¿no? Se rompe esa relación, se construye un nuevo vínculo
con la familia adoptante, como si no hubiera pasado posible de recomponer o reconstruir en la identidad de las personas adoptadas. Así que son procesos, proyectos que se están discutiendo. Ojalá Germán Martínez logre con su cintura política convocar. Quería convocar para el 5 o 6 de septiembre, o si no para la otra semana, como nos decía Seba. Ojalá se alineen los planetas y se pueda septiembre trabajar un poco con algunos proyectos. El otro proyecto que también quiere aprobar es el proyecto de universidades, como contábamos, que el martes va a tener una segunda edición con la necesidad de volver a dictaminar 3 de esos proyectos, porque ya el año pasado hubo varios intentos fallidos con la oposición levantándose incluso y yéndose del recinto para no dar quórum en el momento de discusión. 2 sesiones en diciembre. La primera, que se logró juntar quórum y terminó levantándose sesión en medio de un escándalo. Fue escandalosa esa. Y la segunda sesión ni siquiera obtuvo quórum, pero estaba en el temario la posible media sanción de la creación de 8 nuevas universidades nacionales, 5 de las cuales mantienen estado parlamentario, pero 3 de ellas lo perdieron y por eso busca ahora la comisión busca sacarlos rápidamente, ¿no? En una sola reunión sacar dictamen. Claro, porque los proyectos ya están planteados y también ya está expresada las posiciones respecto a estas y las universidades. comisiones tienen la misma composición, no es que claro, no es que cambió, no hubo un recambio parlamentario, Exacto. Lo que perdió es estado parlamentario el proyecto. ¿Qué son las comisiones de educación y Presupuesto? Claro. Sí, son las 2 comisiones que están para trabajar ese proyecto el día martes a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde es la sesión de la Comisión Sola de Presupuesto para dictaminar también el otro proyecto, el proyecto de exteriorización de capitales. De eso vamos a estar también repasando ahora en un ratito, porque ayer estuvo también el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, aquí dando algunas notas, comentando, ¿no?, un poco su evaluación sobre la sesión que tuvo también otra parte, no fue solo la ley de alquileres, hubo otra discusión importante que se dio, más allá de los homenajes a los diputados que fallecieron, que tiene que ver con la aprobación de la medida de prueba que pidió la jueza Capuchetti, que investiga el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, que la semana que viene, el sábado que viene, ¿no?, el viernes que viene se cumple ya un año del intento de magnicidio, y que tenían que permitir y habilitar la pericia sobre el teléfono del diputado, los teléfonos del diputado Milman, ¿no?, que estuvo también presente. Estaba presente, creo que levantó la mano él mismo. De hecho. Sí, se votó. Perdón, pero estoy acomodando. Sí, pero se había negado a que le peritaran los celulares. En una primera instancia. Sí, claro. Después los entregó, después de un tiempo los entregó. Pasó un año, ¿no? Pero los entregó y dijo que no quería que se los revisen. Claro. Entonces dijo que previamente era necesario que la Cámara de Diputados autorizara y no eso. mostró buena fe o buena predisposición para colaborar inicialmente. Después, con presión política, se terminan dando algunos pasos, ojalá que no sean tardíos. Claro, sí, casi un año después, ¿no? Claro, sí. Eso también es algo que hay que marcar, que el análisis del celular del diputado Milman se va a hacer casi un año después del intento de asesinato a la vicepresidenta. Y en el medio tenemos que el celular de Sabac Montiel, cuando lo incautaron y lo fueron a revisar, en el medio se perdió información. Sí, sí, recuerdo eso. Y también cuando las asesoras de Milman entregaron sus teléfonos, plantearon que habían sido borrados, ¿no? Parte de la información que consideraban privada, que no correspondía o que no querían que fuera... Esta extensión de la ley de fueros o de la inmunidad parlamentaria que tiene Milman tiene que ver con que fue identificado visualmente por un testigo en el bar Casablanca 2 días antes de que se produjera este intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, y estaba sentado en una de las mesas de este bar que está acá en la esquina. Enfrente. Vamos todos a ese bar, por favor. Sí. Por He eso, tomado mucho café con leche con tostado. Pero se lo contamos a la audiencia y según escuchó esta persona que estaba sentada en una mesa próxima, Milman le habría dicho a 2 de sus asesoras que cuando la mataran a Cristina Kirchner, él iba a estar camino a la costa, y dicho hecho, justo el día en que fue el intento de asesinato, él estaba yendo a la costa. Así que, bueno, pero hasta ahora no hubo consecuencias mayores para Milman, que sigue siendo diputado nacional y de hecho se sentó el otro día. Estuvo participando y lo que decía Débora, votó la resolución también para que se habilite esa medida de prueba.
Algo que hay que decir, hace ya unas semanas estaba esta medida de prueba que se había solicitado. La Comisión de Asuntos Constitucionales se constituyó un rato antes de la sesión para dictaminar justamente este pedido. Hay ahí una discusión que siempre es interesante respecto a los fueros, ¿no? En definitiva, qué se habilita, qué no se habilita, si se tiene que habilitar o no se tiene que habilitar para que se pueda investigar a las pertenencias o en este caso los teléfonos, las comunicaciones de un diputado nacional respecto justamente de que si los fueros son por los dichos que se tienen, que dicen, o la posición, lo que piensan los diputados, o por su rol como diputados, ¿no? Ahí hay una discusión que también parece técnica, pero es súper política, porque el rol justamente de diputado nacional o de senador nacional es un rol que varía, no es constante, no es como la de un juez que está para siempre hasta que se jubila, ¿no? Eso va en relación a la etapa que estás usando esos fueros, en definitiva. Pero la realidad es que esa resolución se aprobó y que será efectiva en los próximos días y que también, en definitiva, pudo lograrse a partir del quórum, ¿no? Que se había constituido, porque sin quórum no se podía aprobar esa resolución. Sí, el dictamen fue firmado también por diputados opositores, además de oficialistas, por unanimidad. ¿no? Sí, en asuntos constitucionales primero, después llegó y fue ratificado en el Pleno. Y eso fue lo que pasó el día miércoles. Ya después no hay otras resoluciones que tiene que tomar en este sentido, pero sí se recordó en ese contexto que algunas diputadas del oficialismo incluso habían pedido la expulsión de Milman cuando se conoció toda esta información, ¿no? Venían planteando que... ¿Inhabilidad moral era? Que por inhabilidad moral debería dejar su banca al estar, siendo investigado, sospechado de alguna manera. No está imputado en la investigación. No, Milman no dejó su banca, no fue expulsado, como decís vos, no está imputado en la investigación, a pesar que los abogados de la vicepresidenta hace mucho tiempo que vienen planteando que había que investigar o tomar la línea que ellos venían planteando en relación a la figura de Milman. Pero también es cierto que hay que decir que tuvo un costo político para Milman, que hasta hace unos meses era la mano derecha de Patricia Bullrich, hoy candidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Tenía un rol muy, muy importante en el armado, en el armado político de Bullrich. Era jefe de campaña, todavía no, la campaña no estaba tan, si se quiere, lanzada como después fue. Finalmente tuvo que dar un paso al costado en medio de todas esas acusaciones que venían por parte del oficialismo y puntualmente de la vicepresidenta, así que tuvo un costo político, por lo menos para él, al interior de Juntos por el Cambio, donde Bullrich se quiso despegar de la figura de Milman, ¿no? Sí, como dejó de tener protagonismo que tenía en ese contexto, en ese puntual momento y espacio, en ese tiempo, y que ahora justamente con el proceso de las elecciones lo deja desdibujado, ¿no? Sí, también quedó en hacia una adelante. situación de ostracismo político, fue confinado, digamos, en un espacio marginal dentro de la coalición Juntos por el Cambio y efectivamente no fue incluido en ninguna lista parlamentaria, así que no sé si es el final de su carrera, se verá. No digamos, se puede augurar eso. No, tiene que ver, la justicia también tendrá algo para decir antes de que pueda predecirse algo así, pero por lo pronto paga un costo político importante. Vamos al móvil, nos convoca nuestra compañera Lourdes López. Yo ya te había despedido, Lourdes, pero aquí estamos compartiendo un rato más. Bueno, aparecimos, así somos. Nosotros nos despedimos, pero podemos aparecer en cualquier momento de nuevo. Hay que hablar de Ecoagenda, hay que hablar de lo que está pasando en materia ambiental. Y en este caso, la diputada del Chaco, Marilú Quirós, estuvo en nuestra edición anterior de Ecoagenda, el programa que está ligado a la Agenda Verde del Congreso de la Nación. Y con esto, muchos proyectos de su provincia, del cuidado de la tierra, también de los envases, como es la ley de envases que ella propuesto, un proyecto importante no solamente para el uso de envases, sino también para los envases post-consumo y, por supuesto, de un proyecto de ley que tiene que ver con el Parque El Gancedo, que se trata de un meteorito que está en este lugar, que es en la localidad del Gancedo, en el Chaco, y eso nos da mucha más información también y cuál es la riqueza ambiental
de flora y fauna de su provincia. Lo vemos. Ese es un problema tremendo que hay en toda la Argentina. En el Chaco tenemos muchísimos basurales a cielo abierto y realmente es más que preocupante. Y más tiene que ver con la toma de conciencia del ciudadano. Sí. O sea, que cada uno se haga cargo de su basura, de lo que emite. Hay varios temas con respecto a la ley de envases que estamos estudiando a ver cuál es la más... ¿Cuál es la que más se aproxima, que más se adapte, se adecue y que pueda salir? Porque hay proyectos maravillosos que quedan en carpeta y no salen. Y la verdad que no tiene sentido. Las cosas se tienen que hacer y tienen que salir. Porque trabajamos para que la gente pueda estar mejor, ¿no es cierto? Para derogar leyes que sirvan al mejor vivir del ciudadano. Y aparte, esto es un tema también que lo hablamos en la ecogenda pasada, cuando revalorizamos también el rol de los recuperadores urbanos, ¿no? Ellos también están dentro de esta economía circular que se pretende beneficiar a partir de la utilización de envases y envases post-consumo. Y no solamente eso, sino también esto que veíamos, los basurales a cielo abierto, donde hay un montón de plásticos dando vuelta. Entonces, son problemáticas, y en este caso vendría a ser legislación que viene a solucionar problemáticas de manera directa. Totalmente, y eso tiene que ser urgente, porque realmente esto es contaminante, centro de microbios y de cuánta cosa te imagines, y la gente que va a revolver la basura donde no toma conciencia. O sea, tenemos que trabajar, sobre todo, vuelvo a decir, en la toma de conciencia del individuo. Me voy a la declaración de patrimonio cultural, que este es un proyecto muy interesante que tiene que ver con los meteoritos, el Chaco y el Gancedo. Es viajar en el tiempo también, ¿no? Es ver a estas dos rocas gigantes. Sí, hay varias rocas. 28 toneladas tiene una, después hay otra de 14, 18, bueno, ahí estamos viendo en la entrada. Sí. Realmente, esto es en el Gancedo, en la localidad del Gancedo del Chaco. Hay una localidad que se llama así, le contamos a la gente también. Sí, exactamente. Porque ahí está el meteorito. Ahí cayó, vos sabés que hay un cráter enorme, porque hace millones de años cuando cae, por supuesto que es una bola de fuego que cae, se entierra, y eso está allí, y realmente visitar esto es viajar en el tiempo, como vos lo decías. Hay un parque temático donde te cuentan, te explican cómo fue, cuándo fue y qué pasó. O sea, cayeron muchísimos, por eso se llama Parque del Cielo. Hay cientos de meteoritos, más chiquititos, más grandes. De hecho, que en una época se llevaba a la gente como souvenir, ¿viste? Llevaba. Mira, ahí podés ver, mira ahí están la cantidad. Todas las muestras. Sí, muchísimos. De hecho, una vez se quisieron llevar el grande. Claro, no, chicos, paren, cuidemos por favor el patrimonio. Totalmente. Así que sí, es un patrimonio que tenemos segundo en el mundo. O sea, Argentina tiene tantas cosas maravillosas y Chaco tiene tantas cosas fuertes, profundas para conocer, que realmente yo no quiero que sea el secreto de Argentina, como dice el eslogan, sino quiero que sea el lugar que la gente conozca, la hospitalidad de su gente, su naturaleza, esto del Parque Nacional de Meteoritos, ¿no es cierto? Parque del Cielo, que está ahí en Gancedo, que es fantástico, maravilloso. Es lindo para ir a pasar el día, es todo un parque fantástico, y uno ve realmente, como vos decías, la historia, ¿no? Sí, porque ves eso y está reflejado el paso de los años, también cómo se dio todo el proceso de cuidado, de preservación, que digo que por ahí está más enfocado en cómo fue cuidado y preservado por los mismos arqueólogos que capaz por otras cuestiones. Totalmente, ¿no? exacto. Ahí escuchábamos, Lourdes, esta interesante entrevista que le decías a la diputada Marilu Quirós. Muy bien, bueno, esto que comentaba recién, que tiene que ver con el cuidado y la preservación, no solamente de la flora y fauna, sino también de aquello que perduró en el tiempo, como son estas rocas del espacio, precisamente. Exactamente. Gracias, ahora sí te despido. Chao, Lourdes, buen fin de semana. A descansar un poco. No sabemos, pero por las dudas nos despedimos. Chau, nos chau, nos despidamos. Yo no voy a volver a pedir a Lourdes, me niego, voy a dejar que descanse un poco esta chica. Claro. Sí, que empiece el fin de semana. Ahí está. Exacto, que descansar un poco esta semana tan intensa que hemos tenido de
Débora, vos me vas a contar sobre otro proyecto que también tuvo dictamen esta semana. Exactamente, ¿y quién te dice? No intentan ponerlo en la próxima sesión. Ojalá. No sabemos. Se trata de la iniciativa que busca la protección de aerolíneas argentinas. Es un proyecto de ley, me quedó arriba el autor, sí. Máximo Kirchner, que prohíbe justamente la transferencia. Primero pongamos en contexto. Bien. Este proyecto de ley se presenta cuando se cumplen los 15 años de la restatización de la aerolínea de Aerolíneas Argentinas, en el medio de los debates por la reprivatización o no que plantean desde la oposición distintos partidos, perdón. Claro, los candidatos estaban un poco a full en pre-campaña y empezaron a tirar eso. Javier Milei dice explícitamente que va a privatizar no solamente Aerolíneas Argentinas, sino va a rematar todas las empresas públicas. Y desde el espacio Juntos por el Cambio, de alguna manera se da a entender, pero no lo dicen con todas las letras. Bueno, entonces en medio de este planteo de qué hacer con lo que son empresas estatales o que tienen parte de las acciones en manos del Estado argentino, ¿qué hacer? La iniciativa justamente lo que prohíbe es la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas sin la autorización del Congreso de la Nación, con las 2/3 partes de sus miembros, haciendo mucho más difícil justamente la reprivatización de la aerolínea. Esto quiere decir que si el Estado quisiera vender las acciones de aerolíneas, primero diputados y Senado tendría que habilitarlo por las 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras. Es un poco el anticuerpo también semejante que hicieron con respecto al endeudamiento externo, ¿no? Que se hizo una ley que explica lo que ya dice la Constitución, que es que para tomar deuda tiene que pasar por el Congreso. Esto es un poco... Sí. O sea, reafirmar, si se quiere, una postura, claro. Sí, la poner ley en claro. de expropiación de YPF sí previó un mecanismo de cepo, si se quiere, para evitar que fuera tan fácil. Eso lo voy a contar más adelante. Paso a la siguiente placa. Yo soy un spoileador oficial, así que cuando me igual no me acuerdo si necesiten, lo puse, creo que lo puse en la placa. Si no, después te desplayas. Bueno... Proceda. No sé, bueno, creo que no son mis placas, Esta pero es bueno. cuando Perón creó Aerolíneas Argentinas. Exactamente, fue creada en el año 49 por un decreto de Juan Domingo Perón. Aerolíneas Argentinas fue privatizada ya por los años 90 por Carlos Menem. Iberia, y desde el 2001 se hizo cargo el grupo Marsans. Sí, en septiembre de 2008 fue restatizada por ley, declarándola de utilidad pública y sus acciones sujetas a la expropiación. Una línea de tiempo así, sucinta, pero por el momento... para que nos remontemos. Y acá... Una de las figuras importantes del grupo Marsans era Antonio Mata, que fue accionista también del diario Crítica en alianza con Jorge Lanata. Sí, eso no otro éxito placas, también eso empresarial. No está en tus placas, pero yo te lo agrego porque... Otro éxito empresarial, podríamos decir, sí. También, que tenemos muchas porque consecuencias aún hoy en nuestro entorno. Te tocó de cerca. Sí. Bueno, en diputados, cuando allá por el año 2008, cuando se abordó el tema, fue a partir de la ley 26.466, que fue votada por 167 votos a favor. Buena mayoría. 79 en contra, y en el Senado por 46 a favor, 21 en contra. Quienes se opusieron, la UCR, el PRO, la coalición cívica, porque no querían que el Estado absorbiera los pasivos valuados en aquel momento por 980 millones de dólares. El mismo argumento que sostenía Alberto Fernández cuando se arrepintió de estatizar Vicentín, ¿no? Sí. Esto de no absorber los pasivos. Sí, también hay que decir que cuando vinieron a presentar el proyecto, el director de comunicaciones, el director ejecutivo de comunicación institucional, mostró un gráfico de la evolución de el patrimonio de aerolíneas y también de las ganancias de aerolíneas, ¿no? Desterrando un poco esta idea y que venía desde aquel entonces, sobre todo con los pasivos, cómo se pudo recuperar incluso y generar ganancias. Sí, mi duda es si eso no es a costa de los consumidores de pasajes, que al haber menos oferta, todos terminamos comprando en aerolíneas argentinas, ¿no? Un poco esa es la duda que puede surgir. Bueno, es un montón que no si bien la ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de aerolíneas argentinas, no previó, como decía Sebas antes, un mecanismo que limite la transferencia de las acciones. Por eso justamente se propone modificar esa ley para que quede explícito esta restricción, si se quiere. Pasamos a la siguiente plaquita.
Los números claves de Aerolíneas Argentinas. Acá un poco lo que vos comentabas, Aman. Expansión del mercado, pasó de transportar 5.700.000 pasajeros en el año 2008 a 11.685.000 en el año 2022. Y es la única empresa que vuela a todas las provincias del país, conectando Buenos Aires con 38 destinos de cabotaje y 21 destinos internacionales. Cuenta con 43 rutas entre ciudades sin pasar por la capital, de los cuales 30, porque antes no nos olvidemos que muchas veces, no sé, ibas a Neuquén, querías viajar a Córdoba, tenías que venir a Capital. Buenos Aires, ahora puedes hacer Neuquén-Córdoba, ¿no? Exactamente, por ejemplo, Bien. no recuerdo, pero era un... Qué buena onda. De los cuales 38 no son ofrecidos por ninguna aerolínea privada y hay 21 rutas troncales a las que no llega ninguna otra aerolínea. Así que bueno, estos son un poco los datos de la aerolínea. No sé si me queda alguna otra plaquita. Sí. Aporta el crecimiento. En 2022 aportó 6.000 millones de dólares al PBI nacional y además tuvo la pérdida más baja desde la reestatización. Muy bien. 246 millones de dólares. Los aportes del Estado a la empresa fueron de 353 millones, lo que representa el 50% de lo recibido en el año 2021. O sea, de un año al otro tuvo que financiar menos el Estado porque hubo mejor performance, en definitiva. Exactamente. Y recibió el 65% del presupuesto proyectado para ese año. Se utilizaron 47, o sea, se tenía previsto destinarle ciertos fondos. 72.000 millones, usaron menos de la mitad. Exactamente. Bueno, y Aerolíneas Argentinas giró en 2022 al Tesoro 83.000 millones de pesos en impuestos. Porque también recauda impuestos, así que no olvidemos que cuando pagas impuestos. Sí, cuando pagas un pasaje, la mitad son tasas los impuestos. Claro, Ahí porque son están. muchas tasas de impuestos que son internacionales, no son tasas específicas que tienen las aerolíneas. No son el IVA solamente o impuestos en particular. Pensamos que nos ibas a hacer la seña de por dónde ir, por dónde venir con tu trajecito de hoy. Está como azafata de Aerolíneas Argentinas. No, pero se vino más de American Airlines. Se vino vestida con los colores de la que era la competencia de Aerolíneas Argentinas. La empresa chileno-brasileña, la TAM. Exacto, Claro la TAM. que Estás para que hacer ya no las es más señas. la A ver, hacernos competencia las desde que señas. se fue en el 2020. Hacernos así para allá. Hace tanto no me subo a un avión que ya ni me acuerdo. Tenés que volver un poco al pago chico. Sí. El que habló sobre esto fue Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, respecto al proyecto que tuvo ya dictamen en la Comisión de Legislación General. Hemos avanzado también con el dictamen vinculado a la defensa de aerolíneas argentinas. O sea que si se quiere avanzar en algún proceso de privatización de aerolíneas, requiera una mayoría especial para poder avanzar. Ese es un proyecto del diputado Máximo Kirchner. Hemos avanzado en ese sentido. Hoy tuvimos ahí una dificultad y no llegamos a poder dictaminarlo, pero martes vamos a estar dictaminando el famoso acuerdo de información tributaria con los Estados Unidos, que para nosotros es un tema importante. Vengo del Council of America y en los pasillos me preguntaban si eso lo íbamos a lograr dictaminar. Yo dije que iba a estar dictaminado entre hoy o el martes o miércoles de la semana que viene. Ese es un tema importante para la economía argentina y más en este tiempo, ¿no? Era parte de la entrevista que le hizo nuestra compañera Meli al diputado Germán Martínez después de la sesión de la aprobación de la media sanción de alquileres. Esto ha sido un poco el resumen. Vino muy cansado después de toda esa actividad, pero bueno, aquí respondiendo preguntas, habló también de la candidatura de Sergio Massa, habló también de las expectativas de las elecciones, pero todo eso lo vamos a repasar la semana que viene porque hemos llegado al final, compañeritos. Aquí estamos cerrando ya la semana. Va a quedar un poquito más para que ustedes repasen en la pantalla de Diputados TV, pero Débora, ya a descansar. No, mañana radio, tenés que levantarte temprano. Así que al mediodía descanso. ¿Vas a hablar de la ley de alquileres? Vamos a tratar de hablar de la ley de alquileres. Bien, muy bien. Seba y Gaby, no, ustedes van a descansar un poco. Vos tenés familia que atender. Un poco, sí. Las infancias. Ahora, ¿y Seba va a jugar al fútbol mañana? Juega al fútbol. Mañana juega al fútbol. No Muy menos de bien. 3 goles. Muy bien, nuestro goleador va a jugar a la pelota, muy bien. Yo no tengo planes para mañana alguno, voy a descansar desde que me despierto hasta que me duerma. Así que ustedes, algo que me faltaba, los vamos a dejar con esto porque está sucediendo en este momento. La orquesta de la Cámara de Diputados de la Nación lo están viendo. Están desarrollando un evento muy importante que tiene que ver con
concierto Canto a Bolivia, que es la orquesta de la Cámara de Diputados de la Nación, que todos los viernes de cada mes hacen estas propuestas justamente con Sebastiano Di Filippo, el maestro que dirige la orquesta de la Cámara de Diputados y que cuentan en esta ocasión justamente vinculado al Canto a Bolivia, obras de Navarre, Prudencio y también de Spell. Los dejamos y los despedimos con esto. Disfrútenlo. ¿Te molesta? Sí, no se escucha nada. Escucha. Perdóneme porque hay una tijera que no me he dado cuenta. O agenda, jueves 23 horas. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Mundo Villa, martes 23 horas.